En Proverbios capítulo 10, versículo 22, vamos a usar este versículo como punto de partida para nuestras consideraciones de esta mañana. El propósito de esta conferencia, en este tema particular, es ayudar a cada uno de los creyentes a entender algunas verdades que no hemos asimilado. No hemos llegado del todo a pensar por qué hacemos lo que hacemos como iglesias, los programas que tenemos, las actividades que realizamos, los diversos elementos que conforman nuestros cultos, nuestros servicios, como le llamamos, nuestras reuniones. Y veo en esta ocasión la oportunidad de dar a ustedes a conocer algunas cosas. Quizá ya las saben, tal vez solo las tendrán que recordar, pero yo entiendo que muchos son nuevos en el Evangelio, otros simplemente no han crecido por diferentes causas, no precisamente razones, pero sí diferentes causas. Hay hermanos que se quedan estancados, asisten de una forma muy esporádica a las iglesias y por lo tanto no fructifican, no aprenden, no reciben de Dios la bendición que el Señor tiene preparada para aquellos que son fieles y constantes en su causa. Y lo que intento en esta hora es enseñar en base a las Escrituras cuáles son las razones por las cuales nosotros recogemos ofrendas, porque estamos insistiendo mucho en varias cosas que tienen que ver con los dineros que recibimos de nuestros respectivos trabajos. Y si se aprende algo en esta mañana o se recuerda, será de bendición para ustedes y se habrá cumplido el propósito. Proverbios 10:22 dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Acompáñeme por favor en oración. Señor, bendice la exposición de tu palabra que en esta mañana, esta hora, esta tarde ya se pretende mostrar. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a oír, a no cansarse, a no distraerse. Me ayudes a mí también para enseñar bien. Bendice todo lo que conforma el equipo de sonido, todo lo que tiene que ver, Señor, con lo que implica la trascendencia que tiene exponernos a la palabra de Dios. Bendice, te lo ruego, y haz tú lo que nosotros no sabemos o no hemos podido hacer. Te ruego tu ayuda, te ruego tu fidelidad sobre mí para enseñar tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando venimos a la iglesia, cada uno de nosotros nos congregamos y encontramos varios elementos que conforman nuestra forma de adorar y ofrecer a Dios nuestro servicio. Llegamos, nos saludamos, de vez en cuando hay hermanos que nos reciben en la puerta, nos dan la bienvenida, nos dan la mano y nos indican dónde podemos sentarnos, dónde podemos estar más organizadamente colocados para que los que van llegando tarde pues no tengan que atravesarse, y encontramos ese elemento de saludar, de entrar, de sentarse, prestarnos a oír. Comenzamos con una oración generalmente o con un himno de adoración al Señor y cantamos y empezamos a desconectarnos del mundo exterior, tratando siempre de que los hermanos estemos atentos y no haya nada que nos distraiga. A veces les pedimos a los hermanos apaguen su celular, pónganlo en vibrador, que no se distraigan, etcétera, etcétera. Cantamos himnos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios. Generalmente comenzamos cantando un himno de adoración, luego cantamos algún himno de testimonio, cantamos algún himno de edificación
y luego tratamos de cantar un himno que tenga que ver con la predicación de la palabra de Dios, con el fin de ir preparando los corazones para la exposición de la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios sea lo más importante, yo creo que todo es importante, porque la adoración a Dios es muy importante. Entonces tratamos de llevar un servicio al Señor ordenado, donde no se desborden los sentimientos, las emociones, la carnalidad, como puede llegar a suceder. Muchas veces escogemos un pasaje de la Biblia y lo leemos, a veces al unísono, a veces en forma alternada, a veces solamente un hermano que sepa leer bien, leemos las Escrituras y tenemos comunión entre nosotros. Esa comunión en forma casi inconsciente, pero es comunión entre nosotros. El hermano que está al lado de nosotros, pues está cantando. A veces no canta, a veces cierra los ojos como percibiendo la letra de los himnos. Otros están cantando sin saber lo que están cantando. Un hermano me decía: a mí me gusta sentarme enfrente del hermano fulano de tal porque escucho qué bonito canta, y a veces me quedo callado porque me edifica que el hermano esté cantando con pronunciación correcta, con buena voz, y todo eso es comunión entre nosotros, y asumimos cierto comportamiento, y algo en forma invariable es que recogemos ofrendas. No fallamos. ¿Por qué recogemos ofrendas? Si tratamos de explicar por qué oramos, no es difícil. La gente que no conoce al Señor, pues, ¿verdad? No cuestiona por qué leemos la Biblia, por qué cantamos, por qué nos saludamos. Pero cuando el pastor dice, o el hermano que dirige, vamos a recoger nuestras ofrendas, algunas personas se ofenden por ello. Algunos se someten debido a una costumbre simplemente, y de por sí depositan una determinada cantidad. Pero ¿a qué se debe que recogemos ofrendas? ¿Es acaso porque Dios necesita nuestro dinero? Algunos argumentan que Dios, siendo el dueño de todo el oro y la plata del mundo, no necesita ofrendas. Entonces, ¿para qué recoger ofrendas?, dicen personas ignorantes de este tema. Otros piensan que los pastores somos estafadores y materialistas. Pero ¿es eso así? Cada elemento que conforma nuestros servicios se está vibrando mucho, ¿verdad? El micrófono. No sé si está acústica. Si pueden ajustar eso, hermano, por favor. Siento que está resonando mucho. Cada elemento que conforma nuestros servicios tienen su sustento en la palabra de Dios y no en los razonamientos humanos, y mucho menos en el razonamiento de los incrédulos. Yo fui a una iglesia una vez en cierta ciudad aquí en México, y había una caja en la entrada de la iglesia, una caja grande. Me llamó la atención que cuando terminó el servicio, hermanos sacaban dinero y lo echaban en esa caja. Y yo le pregunté al pastor, un pastor misionero americano, y le dije: hermano, permítame la pregunta, yo quiero aprender, ¿por qué echan dinero en esa caja? Dice: es que mire, una vez yo invité a una persona, un profesionista, un filósofo, dice, una persona muy pensadora, y le gustó mucho. Cuando yo le pregunté qué le pareció todo, dice que él dijo: a mí me pareció muy bien, pero no me gustó que recogieran ofrendas, que pasaran el platillo y lo obligaran a uno a recoger ofrendas. Entonces, dice, ¿por qué no lo dejas que la gente lo haga voluntariamente? Y dice: hermanos, desde entonces, dijo él, yo aprendí, dice este misionero, que no hay que recoger ofrendas, sino que hay que dejar a la gente que ponga lo que ponga. Entonces yo no le dije nada por respeto a él, pero yo digo, se está haciendo las cosas por lo que piensa un filósofo pensador ajeno
a los pactos de Dios, cómo se deben hacer las cosas en la iglesia? Pero me opongo rotundamente a que un incrédulo, por más inversionista o pensador que sea, venga a decirnos cómo se deben hacer las cosas en nuestros cultos con el pueblo de Dios, cuando tenemos una palabra que nos guía. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer las cosas en los métodos y razonamientos humanos y mucho menos de incrédulos? Lo que quiero compartirles a ustedes se basa en los métodos de Dios para la prosperidad y para el mantenimiento de la obra del Señor, y también para la prosperidad de las familias. La bendición de Jehová es la que enriquece, y luego añade, y no añade tristeza con ella. A mí me parece que ese versículo sugiere que el mundo también bendice, si se puede decir así entre comillas, pero cobra muy caro, añade tristeza con ella. Los métodos de Dios para la bendición de las familias, aún en lo económico, son los métodos que verdaderamente traen bendición y no cobra, no añade tristeza con ella. Invertir y arriesgarse, tomar ventaja de los descuidos de otros, trabajar hasta el agotamiento, sacrificando lo que sea, hasta la familia, robarle a los ricos, robarle a los pobres, aprovecharse de los ingenuos, vender productos piratas, traficar, engañar, mentir. Esos son métodos del mundo. Esos son métodos de la gente que no conoce a Dios y rechaza las Escrituras. Pero cuando abrimos las Escrituras, la palabra de Dios, el manual de nuestra conducta, encontramos frases como esta: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra de Dios sigue diciendo: el que siembra generosamente, generosa también segará. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y muchos otros versículos que nos enseñan que el método de Dios es diferente y superior, infinitamente superior a lo que el mundo hace. Entonces, si nosotros queremos usar los métodos del mundo, nunca vamos a prosperar, nunca vamos a hacer la obra del Señor. Si queremos aprovecharnos de las personas, si queremos hacer rifas y engañar a las personas, no son las maneras en las que Dios nos enseña. Por eso, cuando nosotros tenemos reuniones en nuestros templos, una de las cosas que hacemos es recoger las ofrendas. No faltan personas que se van molestas y usan como pretexto que recogemos ofrendas. Bueno, no por eso nosotros vamos a dejar de hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Por favor, sígame en la idea de lo que voy a compartirle en los siguientes minutos. Primeramente, vamos a ver la historia de las ofrendas. Allá en Génesis capítulo 4, no tienen que ir a los versículos si no los encuentran rápido. Además, lo están poniendo en la pantalla allá. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y tenemos allí el principio del desarrollo humano. Tenemos el elemento de ofrendas. Los hijos de Adán traen su ofrenda a Dios. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una buena pregunta es: ¿de dónde sacó Caín y luego su hermano Abel que había que darle ofrendas a Dios? Hay dos razones, hay dos probables razones, y una es que sus padres les enseñaron. Tal vez Adán y Eva, conociendo a Jehová, le dijeron a sus hijos: hijos, cuando ustedes empiecen a tener fruto de su trabajo,
recuerden que a Dios se le traen ofrendas. El principio de las ofrendas está marcado desde el inicio de la humanidad. La otra razón por la que Caín y Abel trajeron su ofrenda al Señor pudo haber sido por su conciencia, porque en su interior supieron que Dios es grande, y cuando se presenta delante de alguien grande, uno tiene que llevarle un reconocimiento, una ofrenda. Así que las ofrendas son desde el principio de la humanidad como una práctica de traerle a Dios las ofrendas. No es algo que surgió de la idea de una denominación o de un misionero o de una agencia misionera o un determinado pastor materialista. Traerle ofrendas a Dios es algo que nace en lo profundo del ser y se le enseña a los hijos desde el mismo principio de la humanidad. Todos los tiempos en que los creyentes hemos buscado a Dios, siempre tenemos el impulso de traerle ofrendas a Dios. El Salmo 96 y versículo 8 encontramos esta frase. Salmos 96 y versículo 8 dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Hay algo intrínseco en nuestra naturaleza como creyentes, fundamentalmente como creyentes, es traerle ofrendas a Dios. Llegó el tiempo de la ley y Moisés instruyó al pueblo a nunca presentarse delante de Dios con las manos vacías. En Éxodo capítulo 23 y versículo 15 encontramos esta enseñanza. Éxodo 23:15 dice así: en la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura que yo te mandé en el tiempo de mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En Éxodo capítulo 34 y versículo 20, Moisés enseñando al pueblo lo que dice Dios. Éxodo 34:20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Siempre que uno se va a presentar a una persona importante, sea un rey, sea un presidente, sea un secretario de Estado, procura llevarle algo como símbolo de reconocimiento. Ayer, cuando llegamos mi esposa y yo al hotel, el hombre que se ofreció a llevarnos la maleta abrió el cuarto y vio que había allí una canasta adornada con un moño azul muy bonita, llena de cosas, de fruta, de chocolate, de cosas bien deliciosas, y se quedó impactado. Dice: esperen, parece que este cuarto ya está ocupado. Pero alcanzamos a ver la canasta de frutas y le dije: no, señor, es que nosotros somos conferencistas y se acostumbra que cuando uno llega, las personas le ponen una... Oh, dice, no sabía eso, qué buena onda. Dice, yo me quedé, hasta se me brincó el corazón, dije, se equivocaron, y como qué mal estamos quedando. Se acostumbra que cuando uno tiene cierto reconocimiento, en nuestro caso, por supuesto, completamente inmerecido, uno llega con las manos, de manera que esa persona, porque es grande o lo consideramos grande, le llevamos una ofrenda. En 1993, cuando el presidente Salinas decretó en nuestro país que todas las iglesias debíamos de conformarnos en asociaciones religiosas, muchos de los líderes del país fuimos convocados por el presidente para ir allá a la Casa de los Pinos, porque él quería darnos un lavado de coco, básicamente, ¿verdad? Entonces yo me colé, entre ellos éramos cientos de personas. ¿Y qué voy a llevarle al presidente? Y todos tratábamos de llevarle algo. Yo le llevé un libro y se lo puse en sus manos, un libro que ahorita se me va el título de ese, y ojalá lo haya leído, ¿verdad? Yo creo que no lo leyó, pero cuando vemos a una persona importante, para reconocer que es una persona importante para nosotros, tratamos de darle una ofrenda, un reconocimiento. Entonces la práctica de traer ofrendas a Dios, si nosotros, siendo sus criaturas y luego sus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, y nos reunimos para alabar su nombre, es completamente natural, implícito en nuestro ser, traer ofrendas a Dios.
La historia de las ofrendas no nace entonces en una mente materialista, es la conciencia de nuestra condición humana y limitada en agradecimiento a un Dios grande, todopoderoso, no porque Él necesite de nuestras ofrendas, sino es una manera de reconocerle a Él. En el Nuevo Testamento también vemos la indiscutible práctica de llevar ofrendas al templo. En Juan capítulo 8 y versículo 20 dice la palabra de Dios. Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Ahí se menciona que había un lugar donde las ofrendas eran depositadas. En Lucas capítulo 21 y versículo 1 encontramos esta práctica también. Dice Lucas 21:1: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y siempre vamos a ver desde el principio de la humanidad, en los tiempos del gobierno humano, en los tiempos de la ley, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de la gracia, en los tiempos de la iglesia, todo tiempo el pueblo de Dios está llevando ofrendas al Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Es la historia de las ofrendas. Y podríamos hablar mucho acerca de las diferentes ofrendas que nosotros le ofrecemos al Señor. Vuelvo al punto: nos reunimos, nos saludamos, oramos, cantamos, tenemos comunión entre nosotros, y llegó el momento en cuando personas bien distinguidas, ¿verdad?, elegantemente vestidos, en muchos de los casos, traen unos ofrendarios, ¿verdad?, y pasan los mismos entre las bancas, y la gente saca su dinero y le da ofrendas al Señor. Nos vamos de allí y cumplimos. Cuando por alguna razón no se recogen ofrendas, uno se queda un poco inquieto. Qué raro, no recogieron ofrendas. Se le olvidó al pastor. Se le fue al pastor y a veces se nos va porque ocupados en otras cosas, y el hermano encargado, nervioso y todo eso, se brincó un punto y no recogió las ofrendas. Y nos vamos con ese sentir: faltó algo en el culto de adoración al Señor. Faltó algo, y eso fue las ofrendas. En cuanto a los diferentes tipos de ofrendas, hay diferentes tipos de ofrendas. Las ofrendas regulares, cuando dice Éxodo 23:15, Éxodo 34:20, Salmos 20, versículo 3, Deuteronomio 16:16, nada más le leo Salmos 20:3, encontramos este versículo. Dice así: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Vamos a ver la práctica de ofrendas regulares. Cada vez simplemente traemos ofrendas al Señor. Los padres haremos bien en enseñarle a nuestros hijos: hijo, eso que te doy a ti es para que cuando pasen los hermanos tú des las ofrendas. Ok, le estamos enseñando a nuestros hijos: cuando vas al templo va a haber un punto importante que es recoger las ofrendas. Los pastores y los que dirigen los cultos tratamos siempre de animar a los hermanos. Recoger ofrendas no es el tiempo de relajar, no es el tiempo de empezar a platicar y empezar a soltar nuestra atención. Es el tiempo integral de nuestra adoración al Señor. Y si tenemos instrumentos, el piano toca, otros instrumentos tocan, para recordar a la gente que es un tiempo de adoración al Señor, y reverentemente entregamos poco o mucho según el Señor nos haya prosperado y nos haya puesto en el corazón nuestras ofrendas, según la liberalidad de cada uno. Y estas son lo que se llaman ofrendas regulares. Pero luego también se presentan ofrendas especiales por algún motivo especial. Por ejemplo, alguna bendición recibida, algún acontecimiento memorial, como por ejemplo el aniversario de bodas, los 15 años de las hijas,
algún cumpleaños celebrado, la recuperación de algo importante, el Día de Gracias, conferencias misioneras. Entonces tenemos la oportunidad de dar lo que se llaman ofrendas especiales. Si ustedes se fijaron, el pastor asignó a diferentes hermanos, ayer el hermano Horacio Jaimes, ahorita el hermano Tapia, y yo pienso que el pastor lo que tuvo la intención es que vaya alguien y anime a los hermanos, y yo dije, ojalá me hubieran puesto a mí para echarle power al asunto, decir, hermano, la conferencia es una conferencia que merece nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera, con el fin de despertar a los hermanos que se trata de un motivo especial para dar ofrendas al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice 12:28 de Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces estamos dándole al Señor ofrendas en ocasiones especiales. Sucede que a veces los hermanos, por alguna razón, algún acontecimiento, el aniversario de la iglesia, traen un tremendo ramo de flores bien bonito y ponerlo ahí al pie del púlpito o algo así, como una ofrenda especial. Hay hermanos que recibieron un aumento en sus sueldos, una bendición extra, y se acuerdan y dice, yo tengo que apartar algo para el Señor. Estas son las ofrendas especiales. El Salmo 96:8: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Entonces, además de ofrendas regulares y normales, están las ofrendas especiales por algún motivo especial de gratitud. Pero luego tenemos otro tipo de ofrendas, y estas son las ofrendas de amor, por la necesidad de algunos hermanos, porque se presentan en nuestra comunidad como iglesia del Señor hermanos que sufrimos accidentes, enfermedades, cirugías, desgracias por un temblor, un desmoronamiento de tierra, se voló el techo y están en grande problema, una mujer abandonada de su marido, una serie indeterminada de situaciones, y ahí está la iglesia para apoyar a los hermanos en necesidades, y hacemos ofrendas especiales por la necesidad. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Verdad? Y así hay hermanos a los que tenemos la oportunidad de ayudarle porque le van a poner una prótesis, hermano porque necesita una silla de ruedas, hermano porque necesita que vayamos a ayudarle, se le voló el techo de la casa, y le damos ofrendas especiales a los hermanos porque están en necesidad. Personas que caen en situaciones muy lamentables, sucede continuamente, y entonces la iglesia acostumbra ofrendas. ¿Por qué? ¿Porque el gobierno lo manda? No. ¿Por qué? ¿Porque a alguien se le ocurre? No, porque está regulado en la palabra de Dios. Salmo 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. En Proverbios capítulo 19 y versículo 17 tenemos esta frase, entre muchas otras. Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Como ustedes pueden ver, la Biblia tiene claras especificaciones en relación al manejo de nuestras finanzas. De hecho, el Señor Jesucristo habló de finanzas más de lo que uno se imagina, y la Biblia en todos sus libros siempre está hablando de ofrendas al Señor. Entonces usted no se debe sentir de manera alguna afectado, porque en el reino de Dios, que se trata de cosas espirituales, se introduzcan cosas terrenales y materiales, porque es parte de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muy bien, tenemos las ofrendas regulares, luego tenemos las ofrendas especiales por algún acto de gratitud,
la Biblia menciona ofrendas de gratitud y cómo la ley la regulaba también. Y luego también tenemos ofrendas en casos de necesidades y de emergencias. Luego también tenemos ofrendas sacrificiales. Las ofrendas sacrificiales son aquellas que damos porque nos damos cuenta de que la obra del Señor necesita un impulso mayúsculo. Por ejemplo, la construcción de nuestras instalaciones. Es bueno que la iglesia construya sus propios templos y no esperar que vengan los americanos o los rusos y construyan nuestro templo. Gracias a Dios por ellos que vienen y ayudan a muchos, pero es responsabilidad de nosotros sacrificarnos en el sentido que esto compete. En segundo libro de las Crónicas, primero de Crónicas 29:3, dice así: además de esto, dice el rey David, animando al pueblo porque iban a construir el templo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Noten, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del Señor, he dado, para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Los templos en los cuales nos congregamos se levantan como un testimonio, como un trofeo de personas que sacrificaron sus ofrendas no regulares, no de ocasiones especiales por desgracia, sino ofrendas que requirieron un sacrificio, si se puede llamar sacrificio. Vendimos el carro, por ejemplo. Sacamos todos nuestros ahorros, por ejemplo. Hicimos algún esfuerzo para hacer que el templo fuese una realidad. ¿Qué tal cuando por un huracán el techo del templo se voló y se mojó todo el piano, se mojaron las bancas? ¿Qué vamos a hacer? Ofrendas sacrificiales. Empezamos los hermanos, el pastor empieza a motivar, primero dando un ejemplo: hermanos, ¿sabe qué? Yo vendí mi carro, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a reconstruir este templo, no vamos a esperar que vengan ángeles del cielo y empiecen a colocar las láminas. Vamos a hacer ofrendas sacrificiales para que la obra del Señor no se quede estancada. Y a veces Dios permite cosas así para probar nuestra fe y nuestra entrega. Y vamos a ver en la Biblia todo el tiempo en el que desde que se construyó el primer ¿cómo se llama? Santuario, el tabernáculo, Moisés dijo: traigan ofrendas, traigan esto, traigan aquello. Cuando se construyó el fabuloso, extraordinario templo de Salomón, fue en base a ofrendas del pueblo. Se desprendieron. David dijo: yo tengo en mi tesoro particular, y porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo voy a dar esto y esto. Y luego dice: ¿y quién quiere ofrecer voluntariamente a Jehová? Y empezaron a traer un montón de cosas. Se construyó el templo. Más adelante el templo sufrió grietas y tuvieron los reyes que decir: vamos a reparar las grietas, al punto de que los artesanos y constructores dijeron: díganle al pueblo que ya no traigan más. Seguramente no eran mexicanos, porque estaban trayendo hasta de más, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuándo será el día cuando uno le tenga que decir a los hermanos: ya no traigan, hermano, ya no metan más dinero, voy a ir de sobra? Ofrendas sacrificiales debido al templo, sus instalaciones, su mantenimiento, la extensión de los diferentes ministerios, la ayuda al hermano misionero que se fue para allá, el colegio que vamos a construir, el asilo de ancianos, el orfanato, la casa hogar para los hermanos. De todo este tipo de ofrendas vamos a ver en el desarrollo de nuestra iglesia, y todo está, como se los he demostrado, en base a la palabra de Dios. Pero hay una ofrenda súper especial, y esa es la ofrenda para misiones. Esta es la ofrenda para que el evangelio del Señor se siga predicando hasta todos los rincones del mundo. A estas se le llaman ofrendas misioneras. Algunos se le han llamado ofrendas de fe. Y se le ha puesto allí ofrendas de fe porque se supone que los hermanos van a prometer algo que no tienen, pero por fe de que Dios les va a proveer, pues dicen: yo voy a dar 10,000 pesos al mes, y tú ganas apenas 8,000.
al mes. Y dices tú, por fe. Y yo digo, no es por fe, es por emoción. Es porque es aventado el hermano y luego nos deja cortos porque la fe no le alcanzó. Está bien, llámele como quiera, pero estamos hablando de ofrendas misioneras. Como yo les enseñaba a los pastores, muchas veces los hermanos que prometen no van a cumplir. Desgraciadamente es así, no es solamente de nuestra cultura o particularmente de nuestra cultura que prometemos, sino cumplimos. Pero la iglesia recoge ofrendas misioneras para el crecimiento de la obra del Señor en obediencia a la gran comisión. Y aquí tenemos el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Ya no tenemos el tiempo de la ley. Ahora vamos a ir a nuestro tiempo. Ahí estamos oyendo del Señor Jesucristo las palabras que dijo antes de ascender al cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No hay una sola iglesia en el mundo que pueda enviar misioneros a cada uno de los países, ciudades y pueblos del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, por supuesto el Señor no estaba diciendo que las iglesias vamos a mandar misioneros a cada ciudad del mundo. Eso no es posible. Entonces, ¿en qué estaba pensando el Señor? En que las iglesias, todas las iglesias, íbamos a enviar misioneros. Algunos misioneros, cuando van a promover sus proyectos, usan diferentes términos, diferentes palabras para motivarnos. Por ejemplo, yo me meto al pozo, usted sostenga la cuerda. A donde no van tus pasos, van tus pesos. Y siempre tratando de motivar a los hermanos a decir, la participación de la obediencia a la gran comisión está en sostener misioneros. ¿Y cómo sostenemos misioneros? ¿En invitarlos a comer cuando vienen a la iglesia? ¿Eso es suficiente? De ninguna manera. En mandarles en Navidad para que le compre zapatos a sus hijos, tampoco eso suple sus necesidades, aunque puede ayudarles. Es una ofrenda que se presenta regularmente en base a la convicción, como enseñábamos ayer, en base al crecimiento espiritual que Dios le permite a uno tener, el amor por las almas, y das ofrendas misioneras a los hermanos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo, por ejemplo, el video del hermano Sid, de otros hermanos que nos presentaron, el hermano de misionero a los niños, a mí me conmueve eso. La esposa allí con situaciones limitadas, batallando con niños en el pueblo, viviendo allá en los terregales, en los lugares más humildes, sacrificando ingresos porque su esposo era un ingeniero, era un empleado en una buena empresa, dejó todo eso y la esposa dice, ay caray, ¿dónde van a ir mis hijos a la escuela? Ay caray, ¿cómo vamos a hacerle? Es digno de admirar a esos misioneros, no solamente los que se van allá a la Patagonia, no solamente aquellos que se van a la selva de los lacandones, gracias a Dios por ellos, también a los que se van a nuestras colonias, a nuestra gente. Las almas de los chinos y de los taiwaneses y de los africanos son tan valiosas como las almas de nuestros vecinos, y las almas de nuestros mexicanos son tan valiosas a los ojos de Dios como aquellos más remotos. No solamente vamos a admirar a los que se van detrás del océano, vamos a admirar y ayudar y aportar a los que están allí al lado de nuestra esquina, porque es la obra del Señor y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces recogemos ofrendas regulares, ofrendas especiales, ofrendas de gratitud, ofrendas por necesidad, ofrendas por catástrofes, pero principalmente una forma mucho más digna, mucho más indicativo de crecimiento, de madurez espiritual, las ofrendas para los misioneros. Cada iglesia, en obediencia al mandato del Señor, debe tener un fondo especial para sostener misioneros. Cada padre de familia, cada líder del hogar debe tener en su familia un acuerdo y una convicción a la esposa y a los hijos que tengan uso de razón
para que los que todavía no tengan uso de razón entiendan que juntos vamos a dar una cantidad de nuestros ingresos para la obra misionera. Y allí estaremos en obediencia a la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 5, 6 y 7, ya hemos oído muchas veces este pasaje en esta conferencia. Lo volvemos a leer, 2 de Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y aquí está hablando de una necesidad especial, pero luego en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí quiero hacer un paréntesis para destacar esta última frase. Dios ama al dador alegre. Tenemos entendido que Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a sus siervos que predicamos su palabra en una forma especial. Dios ama a las viudas y se compromete a sostenerlas. Dios ama en general y Dios ama en forma particular. Y lo vemos en las escrituras, pero aquí está diciendo que el que da a la obra misionera, Dios lo ama. Y cuando eso está diciendo, hermanos, tiene implícito algo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué hace Dios cuando ama en forma especial a una persona? ¿Qué hace Él? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Está diciendo, si tú lo haces, Dios vas a probar la manera especial de amar que Dios tiene. Yo amo a mi esposa. Y cuando quiero mostrarle mi amor, pues, ¿qué hacemos? Los maridos que queremos mostrarle amor a nuestra esposa, por aniversario, porque se esforzó mucho por nosotros, porque se puso muy linda, por lo que uno quiere y guste. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de buscar algo que a ella le gustó, tratamos de comprar el vestido que a ella le gustó, un ramo de flores, la llevamos a cenar, algo, pero encuentro un problema. Yo amo a mi esposa, pero no puedo darle todo lo que mi amor le puede dar, porque no soy rico, porque no tengo todo el dinero del mundo. Me gustaría llevarla a Hawái 10 días, pasarla suave allá, sin ninguna mortificación, pero no puedo hacer eso, porque tengo limitados mis recursos, como todos los seres humanos. Todo lo que hago es a medida de mis recursos mostrarle mi amor. Pero cuando dice que Dios ama al dador alegre, le pregunto, ¿acaso Dios tiene límites en sus recursos? ¿Acaso a Dios le afectó la carestía de la vida o la devaluación del peso? De ninguna manera. En otras palabras, cuando dice que Dios ama al dador alegre, está diciendo Dios va a hacer cosas por ti que no van a ser limitadas a que Él no tiene o no puede, porque Él es rico, inmensamente rico. Y las bendiciones que vas a probar de Dios por ser una persona generosa y siembra generosamente, nunca te vas a dejar de sorprender lo que Dios hace. Este criterio tenemos que absorberlo nosotros que fuimos enseñados a dar limosnas. Los católicos enseñan a la gente a dar limosnas como si Dios fuese limosnero. Nosotros venimos de una cultura donde el cura dice que hace votos de pobreza. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál castidad? Pero eso la gente sigue creyendo, viene del catolicismo y sigue creyendo que el pastor tiene que ser pobre, el misionero tiene que ser pobre, tiene que andar bien amolado todo el tiempo, y si de pronto compra un carro nuevo, estamos pensando mal, porque no tenemos esa instrucción en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender, tenemos que razonar y enseñarle a las generaciones que vienen que Dios espera de nosotros ofrendas para los misioneros, con tal que el evangelio se vaya a todos los rincones del mundo, y Él promete amar en forma excepcional. Así que tenemos la historia de las ofrendas desde el principio de la creación
del mundo, desde el principio de la humanidad. Todo el tiempo, de todas las dispensaciones del tiempo, vamos a ver ofrendas, y particularmente la vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos las ofrendas que se daban en el Nuevo Testamento, y cuando vemos el desarrollo de la iglesia y cómo llegó el evangelio a nosotros, y cómo se siguen desarrollando las diferentes formas de ministrar, iglesias, misiones y diferentes ministerios, tenemos que entender, todo es en base a un criterio de manejar nuestras finanzas en base a la palabra de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, para terminar, le llevo a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice aquí: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio no lo podemos ignorar. Dios dice que si tú das una cantidad generosa en proporción a tus ingresos, el Señor te garantiza que tu cosecha será abundante también. Es principio de la lógica de la siembra, y es un principio que establece el compromiso de Dios, porque Él lo plantó en su palabra por inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, para decirle a usted y a mí: si tú muestras generosidad en la obra misionera, el resultado va a ser generosidad. Eso es compromiso de parte de Dios. Si usted lo duda, nada más póngase a observar a aquellos hermanos que han sido generosos en la obra de Dios, y usted va a ver inevitablemente, innegablemente, indudablemente, que Dios ha mostrado el cumplimiento de su promesa. Es que el hermano le va muy bien en el trabajo. ¿Y por qué cree que le va muy bien en el trabajo? ¿Quién cree usted que es el que le arrima clientes al comerciante? ¿Quién cree usted que le da fuerzas al trabajador, y ingenio y sabiduría para que su pequeña empresa ahora sea una empresa grande? ¿De dónde cree usted que viene la bendición? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Señor promete en su palabra que si usted y yo somos generosos, vamos a suponer que usted gana 1,000 pesos a la semana. Dios no está esperando que usted dé 900 pesos. Dios está esperando que usted sea generoso en decir: bueno, no me alcanza, este es mi presupuesto, pero yo creo que 250 pesos sería una buena. Oye, pero qué pasa. Esa es generosidad. 200 pesos, 100 pesos, qué sé yo. ¿Se acuerda cuando el Señor vio a aquella viuda que dio solamente 2 blancas? Dijo el Señor: esa mujer dio más que los ricos. Pero si una persona gana 5,000 pesos a la semana y da 50 pesos, oigan, ¿qué generosidad es esa? Pero si una señora que está vendiendo dulcecitos en la esquina, ¿verdad?, y gana difícilmente 500 pesos a la semana, da 50 pesos para misiones, eso es generosidad. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios promete sacarle de la pobreza si usted siembra generosamente. Ese es el método de Dios. Ese es el método de Dios. Sí, el Señor dice: el que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si eso Dios promete al pobre, ¿cuánto más al misionero? No porque el misionero sea pobre o un pobre miserable, es porque Dios tiene cuidado de aquellos que manejan atinadamente los recursos que de Dios vienen. El amor especial de Dios, como le decía, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad. Bueno, pues ni modo, voy a tener que dar ofrenda. Ni modo, mi amor, échale ahí 100 pesos, pues ni modo, a ver qué pasa. No lo hagas así. No, el pastor dijo que Dios me va a bendecir. Ahí le va, Señor, te di 100, ¿dónde están los 1,000? No por necesidad, es por convicción del corazón, porque Dios ama al dador alegre. No al quejumbroso, no al mezquino, al que da con un corazón alegre. Es compromiso de parte de Dios que no faltará nada debido a su poder. Dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia. Poderoso es Dios para hacer, para lograr, para encargarse que abunde en vosotros toda gracia.
toda gracia. Está hablando de la multiforme gracia de Dios. Dios bendice en efectivo, Dios bendice en especie, Dios bendice en familia, Dios bendice en salud, Dios bendice en fuerzas, Dios bendice de muchas, pero de muchas maneras. A veces queremos a Dios bendecir en efectivo, y si fuera en dólares mejor. Y no nos damos cuenta que Dios nos bendijo librándonos de un accidente. Dios nos bendijo con una tremenda armonía familiar. ¿Cuántos ricos quisieran tener la paz en la familia que nosotros tenemos? Es una bendición del cielo. Tener hijos que nos aman, que nos visitan, que nos saludan, que están al lado de nosotros, es una bendición de Dios. Hijos que se casan como Dios manda y nos dan nietos, es una bendición que no tiene comparación. Poder dormir en paz sabiendo que nuestros hijos están en resguardo y que no andan allá exponiéndose a las drogas, a las adicciones, al fentanilo, a la inmoralidad, a la perversión. Es una bendición que no tiene precio. Él es abundante en el poder que Él tiene para bendecir en toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire lo que dice. Escuche lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, tú tienes todo lo suficiente, vas a dar más. Y más te va a dar Dios, y más vas a dar, y más vas a dar. Y vas a probar la delicia que es dar a la obra del Señor, y al necesitado, y a esto y al otro, la construcción. Y los misioneros van a estar dando gracias a Dios todo el tiempo. Porque dice el versículo 12, porque la administración de este servicio, o sea, dar, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Imagínese usted a un misionero diciendo, Señor, te doy gracias por los hermanos de la iglesia fulana de tal. Gracias por ellos. Gracias por ese niño que me mandó 100 pesos cuando podía haberlo gastado con dulces o chocolates. Gracias, Señor. Que alguien eleve su oración al cielo y dé gracias por nosotros es una satisfacción que no se puede comparar. Y luego dice en el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, estoy en 2 Corintios 9, por la experiencia de esta administración. ¿Cuál administración? Dar a la obra de Dios generosamente, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La manera en la que Dios es glorificado es una manera singular aquí. Sabemos que Dios es glorificado cuando ganamos almas y damos fruto, pero aquí está hablando de también Dios es glorificado cuando damos ofrendas y los hermanos reciben aquella ofrenda, van al banco, van a Banorte, van a Saltardén, van a cualquier y dicen gracias Dios, gracias porque la iglesia de Ensenada no se olvidó de nosotros. Gracias Señor, bendícelos a todos ellos, bendito sea tu nombre Señor, y Dios es glorificado. El Señor se siente orgulloso de las iglesias que son generosas y cumplen lo que prometen. El nombre del Señor es glorificado. Y el versículo 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros. O sea, los misioneros orando por nosotros. Las oraciones de todos son muy valiosas, pero las oraciones de aquel misionero en aquella colonia, en Manadiero, en el Sausal, en Tangamandapio, donde sea, la oración de esos misioneros a favor nuestro, son oraciones que valen mucho, que valen oro. Que un misionero manda una carta y diga, hermano, estoy orando por ustedes, muchas gracias, háganme saber si tienen alguna necesidad, si hay algún enfermo, estaremos orando por ellos. Imagínense una familia de misioneros por allá, en un lugar donde están prácticamente olvidados, se reúnen, doblan sus rodillas y Señor bendice al pastor fulano de tal, bendícelo a él Señor, quizá está en problemas y está en necesidades, tal vez a lo mejor el Señor lo despierta en la madrugada cuando estamos en el hospital y esa gente está orando por uno. Tantas y cuantas formas de reaccionar del Señor cuando dice ama al dador alegre. El Señor ama al dador alegre. La historia de las ofrendas, hermanos, comienza de la creación, el desarrollo de la naturaleza humana. Llegamos a un punto muy importante que son las ofrendas misioneras. Cada hermano que empieza a producir, porque ya graduó de su escuela, empezó a trabajar o ya se dedicó a un oficio, cada persona, Dios espera
que apartes para la obra misionera. Y vas a saber lo que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. No voy a usar tiempo para hablar de la historia de los diezmos, porque quiero quedarme con las ofrendas misioneras. ¿Qué dice usted? ¿No sabía? ¿O su pastor no le había enseñado quizá? ¿Usted apenas está creciendo en la obra del Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Qué reacción usted puede dar a las enseñanzas de la palabra del Señor? Todo creyente tiene que reaccionar. Los cristianos nos convertimos por una decisión, nos bautizamos por una decisión y crecemos por decisión. Y cuando se trata de una exhortación o una enseñanza de esta naturaleza, lo que Dios espera es una decisión. Y si usted no toma decisión, el Señor se molesta. Le dice la Biblia en Malaquías: malditos sois porque no se han decidido de corazón. Uno tiene que aprender a ser decidido. Cada uno de los que damos a la obra misionera fue producto de una decisión. Dios nos convenció a través de una lectura, a través de una exhortación, una predicación, una conferencia. El Señor nos convenció. Y qué bendición es probar las mieles del cumplimiento de las promesas de Dios. Y yo les invito a ustedes en esta mañana, casi no puedo ver sus rostros aquí, pero ¿por qué usted no decide y le dice: Señor, yo voy a empezar a dar a la obra misionera? Probablemente su pastor en el próximo culto va a levantar promesas misioneras ahí en su iglesia. Y usted dice: yo voy a cumplir lo que prometí en la conferencia. Más predicaciones van a venir en el resto de esta conferencia y les felicito por eso, ¿verdad? Pero decida. ¿Por qué usted no dice: Pastor Cortés, Dios me ha convencido a mí y yo quiero hacerlo? No porque me tiene que impresionar a mí, ni mucho menos, sino una decisión de corazón. ¿Por qué hacemos una invitación en público? ¿Por qué la gente dice: yo y Dios, yo y Dios? Porque a veces somos hipócritas, a veces somos, ¿por qué no decir? Qué vergüenza me tiene que dar, yo estoy aquí, y que me vea mi esposa, que me vean mis hijos, y que me vean los hermanos, que yo públicamente me estoy comprometiendo. Y eso nos hace falta, el empujón del compromiso para cumplir nuestras decisiones, porque somos dados a olvidar lo que prometemos. Así que les invito, antes de orar, ¿cuántos de ustedes dicen: yo voy a empezar a dar la obra misionera, o voy a empezar a aumentar mi promesa misionera, porque Dios así me ha convencido? ¿Quién levanta su mano? Bien alto, bien alto. Yo casi no los veo, pero el Señor los va a ver. Que el Señor les conceda, hermanos, lo que estamos prometiendo. Señor mi Dios, te doy gracias por cada hermano y hermana que ha levantado su mano. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta y tu Santo Espíritu ha trabajado en ellos. Te ruego, por tanto, Señor, que se cumplan esos deseos, se cumplan esas promesas, se lleven a cabo. Y ahora, Señor, que les voy a invitar a que se pongan de pie si han hecho una decisión. Será, oh Dios, un paso más en el compromiso que en esta hora estamos haciendo. Bendice, te lo ruego. Sigan orando, por favor. Si usted levantó su mano, póngase de pie. Si quiere arrodillarse, entenderé si no lo hace por la condición del piso, por frío, por lo que sea, o por su salud. Pero dígale a Dios unos instantes en silencio mientras que el piano toca. Le dejaré que usted haga esa oración. No sea mezquino, hermano, no sea mezquino. Eso es del mundo. No trate de hacer las cosas de Dios como el mundo lo sugiere. Es como Dios lo manda. El mundo cobra caro lo que te da. Muy caro. Te cobra con tus hijos, te cobra con tu matrimonio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Todos orando, por favor, todos orando. Nadie salga todavía, a menos que esté en emergencia. Todos orando. Gracias, Señor. Aquí te presento las decisiones de mis hermanos. No sé cuántos ni quiénes son, pero tú sí conoces a cada uno. Sabes cuánto ganamos, sabes cuánto damos, sabes cuáles son nuestros argumentos. Pero en esta tarde, Señor, rompiendo nuestro orgullo, nuestra
inseguridad, nuestra falta de fe, rompiendo nuestros argumentos mezquinos, estamos prometiendo que vamos a ser más fieles, más generosos, y vamos a empezar a dar la obra misionera. Y quienes lo están dando lo van a aumentar para que más misioneros salgan y se cumpla en la pequeña parte que nosotros nos pueda corresponder el cumplimiento de la gran comisión. Bendice las decisiones y honra el esfuerzo de cada uno. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de aquel que dio todo por nosotros, el don inefable, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre oramos. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.